Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ya, chiquillos, bienvenidos a la clase número 18, si es que no me equivoco. Nueva clase de química, nuevo contenido. Doña Maite que pregunta si es que esto era química común. No, hace unas 4 o 3 clases pasamos a química módulo electivo, o también conocido como mención química. Así que esto es materia de tercero o cuarto medio, que claramente no entra para el módulo plan común en química, porque esto es mención. Eso. ¡Qué puntual! Muchas gracias. Espero que ustedes también sean tan puntuales como yo lo he sido el día de hoy específicamente. Necesito, como siempre, que me digan, chiquillos, si es que se ve bien, si es que se escucha bien, si es que estoy fluido y colorido y no me veo como Gasparín, como ocurrió en hace unas transmisiones atrás, por favor. Todo perfecto. Chiquillos, hoy día vamos a ver una clase respecto a todo lo que es materia de polímeros. ¿Qué son los polímeros? ¿Qué tipos de polímeros hay? ¿Cómo se hacen los polímeros? ¿Qué aplicaciones tienen los polímeros? Y cuáles son las distintas propiedades de los distintos polímeros. Hay un ejercicio, porque quiero que la materia más que nada esté muy clara, y en realidad mucho que preguntar no hay. Y de hecho, a mi juicio, química de polímeros es del contenido más sencillo que hay de lo que es química mención. Los horarios que salen en la descripción al principio, sí, deberían ser todos los que... Deberían ser los horarios de aquí a fin de año, sí. Metabolismo, eso se ve en biología. Me preguntan que cuándo se verá metabolismo. Eso es en biología. Así que yo no veo esa materia. ¿Qué más tenía que decir yo? Chiquillos, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Denle clic a la campanita para que se les activen las notificaciones cuando estemos dando clases en vivo. Síganos en Facebook, por favor, que eso nos sirve mucho. Ahí están todas las noticias de todo lo que está ocurriendo con Puntaje Nacional también, por favor. ¿Veremos a volver módulo común? Sí, en algún momento yo creo, sí. Porque de hecho se terminan las clases y nos quedan como un mes en el que se pueden hacer repasos. Y si es que vamos a ver isótopos cuando veamos química nuclear, que es de los últimos temas que se ve en química mención química. Plan electivo de química. Espérense, ya, listo. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Qué es un polímero? Un polímero es una macromolécula. ¿Qué significa que sea una macromolécula? Que es una molécula muy grande. ¿Qué otras macromoléculas existen? El ADN es una macromolécula porque nuevamente es una molécula muy grande. Son generalmente de naturaleza orgánica, aunque sí pueden haber polímeros inorgánicos. Son la minoría, pero la gran mayoría son orgánicas. Y se forman por la unión de moléculas más pequeñas que se llaman monómeros, que es el monómero, uno de los bloques de formación del polímero. Ay, perdón, chiquillo.
Doña Catalina que pregunta cuándo veremos entropía. Entropía se ve en las clases de termodinámica química. Ahí vamos a ver eh, las leyes de Gibbs, entropía, entalpía, energía de activación y todo eso se ve en termodinámica, que es en un par de clases si es que no me equivoco. Bueno, aquí tenemos el polímero del poliestireno. El poliestireno, como dice poli, son muchos estirenos. El monómero es el estireno, que es cada uno de los bloques, que no lo puedo hacer porque me corto. Pero ustedes ven aquí la secuencia repetitiva de la molécula de poliestireno. ¿A qué hora empezó la clase? La clase empezó a las 5 en punto del horario de Chile. De Chile de invierno, porque estamos en invierno y nos cambiaron la hora. Así que no se ha perdido nada hasta ahora, don Helbert. Clasificación de los polímeros. Tenemos homopolímeros y tenemos copolímeros. ¿Qué significa que sea homopolímero? Homopolímero es que está hecho de un solo polímero. Es el caso del poliestireno, que está hecho de solamente un monómero. O copolímeros, el copolímero está formado por dos o más monómeros. Si está hecho de dos o más monómeros, los podemos clasificar de esta manera, donde tenemos copolímeros aleatorios, alternados, en bloques y ramificados. Cuando es un copolímero aleatorio es porque no se distribuye de manera secuencial cada uno de los monómeros que forman el copolímero. Siguen un orden completamente aleatorio e indistinguible. Por eso se llama copolímero aleatorio. Sin embargo, un copolímero alternado es en el cual se tiene una pequeña secuencia, ya sea de una unidad, de dos unidades o de tres unidades, en las que se alternan cada uno de los distintos copolímeros. Ay, perdón. Don Camilo que dice que lo salude. Lo saludo, don Camilo. Si hay copolímeros a ver. Si hay copolímeros con tres monómeros distintos, tendríamos el copolímero alternado, de tal manera en que sea ABC, ABC, puede ser BAC, 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 pero se van alternando cada uno de los monómeros en el copolímero alternado. Si tenemos una serie muy amplia de solamente monómero A y después unidos a una cadena muy larga de monómero B, estamos hablando de un copolímero formado en bloque, donde hay una gran porción, tal como dije, que es del primer monómero y otra gran porción que es del segundo monómero, y esos dos se van alternando. Y un copolímero ramificado es donde yo tengo un esqueleto completamente identificable formado solamente por un monómero, al cual se le añaden ramificaciones del siguiente monómero, o del monómero del copolímero de cualquiera de los otros, de cualquier monómero, sea el que se le añade. Ya ustedes me entienden, tengo sueño. Pero bueno, estas son las 4 estructuras que puede tener un copolímero: aleatorio, alternado, en bloque y ramificado. Apréndanse eso de memoria, anótenlo en alguna parte. Yo cuando di la PSU, esta pregunta fue textual. ¿El siguiente polímero a qué clasificación corresponde? Aleatorio, alternado, en bloque, ramificado. Así que apréndanse esto muy bien. Polímeros naturales son aquellos que los hace la naturaleza. Tal como yo les dije, proteínas, ácidos nucleicos, el ADN, los polisacáridos como la celulosa y la quitina, caucho natural y la lignina. Aquí representado tenemos la lignina. ¿Tienen que ver algo los hidrocarburos acá o nada que ver? Uno puede hacer polímeros con hidrocarburos, pero la clase de hidrocarburos está visto en la química del petróleo, que son propiedades del carbono, hace unas 3-4 clases atrás. Si yo les digo caucho, ustedes podrían pensar que es el caucho vulcanizado, pero no es así. El caucho es un polímero completamente natural.
El caucho proviene de una planta de la cual se extrae el caucho. Es un material muy elástico una vez que se seca, buena resistencia, es como si fuera un chicle duro, pero que rebota muy bien, por así decirlo. Una pelota saltarina que se puede hacer con caucho. Tal como les dije, aquí tenemos la lignina, un polímero muy grande, muy complicado, muy complejo, con muchos enlaces de tipo éter. Y al lado también tenemos el isopreno, que es el monómero del caucho natural. Y el caucho es una molécula o una macromolécula muy sencilla. Otra macromolécula complicada es el ADN. El ADN es una de las macromoléculas más complicadas de entender. Sí se puede deducir su estructura y su configuración, pero la cantidad de enlaces, de moléculas también, de bases nitrogenadas que tiene, la hacen unas moléculas muy, muy complejas. Una de las moléculas más complejas. ¿El caucho es igual que el látex? No. El caucho y el látex son dos cosas distintas. Por eso usted no encuentra guantes de caucho ni llantas de látex, sino que son llantas de caucho y guantes de látex. Dije lo mismo dos veces. Bueno, se entiende. El látex es un polímero sintético. Bueno, vamos a ver semisintéticos primero, aprovechando que están aquí. Un polímero semisintético es aquel que se tiene por la transformación de polímeros naturales. Aquí tenemos la nitrocelulosa. Uno tiene la celulosa, le hace un proceso de nitrosación, es decir, le agregamos grupos nitro, química orgánica, nomenclatura de los grupos funcionales en química orgánica. No olviden química orgánica porque la química orgánica es muy importante. Aquí de hecho se pueden ver los distintos grupos añadidos a la estructura de la celulosa y esto forma la nitrocelulosa. El caucho vulcanizado, tal como sale, es un polímero semisintético porque partimos de un polímero completamente natural, que es el caucho, y lo hacemos o lo transformamos a través del proceso de la vulcanización. Ahora, no lo tengo aquí porque lo debieron haber visto en el colegio. ¿La nitrocelulosa correspondería a un polímero ramificado? Sí. Muy buena observación, don José. La nitrocelulosa es un polímero ramificado. El proceso de vulcanización se utiliza primero el caucho y el azufre. Y lo que hace el azufre es formar ramificaciones y unir de manera horizontal las moléculas de caucho. Por eso el caucho, las ruedas, las llantas de caucho son más duras, resisten mejor los golpes, son más difíciles de cortar, hay que aplicar una gran cantidad de fuerza para poder perforarlo. ¿Para qué se usa la nitrocelulosa? La nitrocelulosa es un compuesto altamente explosivo y de hecho fue uno de los primeros explosivos que se diseñaron durante la Primera Guerra Mundial. Así que menor no es. Claramente después encontraron el TNT, trinitrotolueno, que eso no es un polímero, pero que es un detonante muy detonante. Y básicamente de ahí pasó a lo que tenemos hoy día, que usamos C4, que es un compuesto a base de 4 carbonos, también altamente explosivo y que es más barato, más fácil y más seguro de manufacturar que la nitrocelulosa y que el trinitrotolueno. Y eso. Profesor, esos enlaces ennegrecidos, ¿qué son? Si ustedes prestaron atención, o sea, vean el mouse ahora. Si ustedes prestaron atención en las clases de química orgánica, yo les dije que para demostrar o graficar qué enlaces estaban hacia el frente y qué enlaces estaban hacia atrás, uno generalmente ennegrecía un enlace para demostrar que estaba hacia adelante o ensombrecía, hacía más ligero, en vez de que fuera negro era gris, o lo hacía un enlace punteado para denotar que estaba hacia atrás. Estos enlaces que están más negritos simplemente me indican la orientación de la molécula. Esto es un anillo de 6, claramente ese es un oxígeno, pero sigue siendo un anillo de 6 átomos.
Y como bien vimos hace un par de clases, todas las moléculas son tridimensionales. Entonces, si no está plano, está mirando hacia ustedes. Entonces, si ustedes, perspectiva, ¿qué se ve más grande? ¿Mi mano o mi cabeza? Se ve mi mano más grande que la cabeza acá en el video. De hecho, me la puedo tapar casi completa. Pero en la vida real, mi cabeza es mucho más grande que mi mano. Entonces, solamente para demostrar que el enlace está hacia adelante, es hacerlo más grande. Ennegrecerlo, hacerlo más grueso. Solamente para demostrar la orientación de la molécula. Entonces, estos dos carbonos que están aquí están hacia adelante. Básicamente estos tres enlaces están hacia adelante. Y estos tres enlaces que están aquí están hacia atrás. Entonces la molécula, en vez de estar así al frente, está como acostada, por así decirlo. Aquí tenemos el poliisopreno. Ah, sí lo tenía. El caucho vulcanizado. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Tenemos el poliisopreno, que eso sería básicamente caucho natural. Le agregamos azufre y lo que hace el azufre, atención al mouse, es esto. Forma puentes de azufre entre cada una de las moléculas de poliisopreno. El caucho, Don Rompars, pregunta si es que el caucho es sintético o semisintético. El caucho, si usted lo pregunta así, caucho, es un polímero natural, que es el poliisopreno. Si usted se refiere al caucho vulcanizado, técnicamente es un polímero semisintético. Pero por conveniencia o por convención le decimos que es un polímero sintético porque pasa por un proceso que no es natural. Me preguntan también si es que yo podría crear una bomba casera con todo mi conocimiento. Sí. Polímeros sintéticos son aquellos que se obtienen de manera industrial a partir de distintos monómeros, como por ejemplo el nylon, el poliestireno, polivinilcloruro, polietilentereftalato, que eso significa cada una de las siglas aquí, PVC y PET. Me dicen que nunca pesco los mensajes de Face, es porque he estado poco tiempo en Facebook. Bueno, aquí por ejemplo tenemos dos monómeros distintos, tenemos un ácido dicarboxílico y aquí tenemos una diamina, que juntos me forman un monómero. Esto, si no me equivoco, es nylon. Nylon 2,6, nylon 4,6, son los dos tipos de nylon. Si es que no me equivoco, esto es nylon. Y esto básicamente, aquí tenemos vinilcloruro. A los dobles enlaces por convención científica se les denomina vinilos. Y tiene un cloruro, así que esto es un vinilcloruro. Y al utilizar varios de estos monómeros hacemos el PVC, el polivinilcloruro. O el cloruro de polivinilo o policloruro de vinilo. Cualquiera de los tres nombres se utiliza de manera indistinguible. El nombre más correcto es cloruro de polivinilo o polivinilcloruro. De hecho, las siglas están en inglés, polyvinyl chloride, que significa, entonces, cloruro de polivinilo. Pero también cloruro de vinil, sí, PVC nomás, más sencillo, PVC. PET, polietileno de tereftalato. Tenemos el tereftalato, que ese sería uno de los monómeros. Tenemos el etileno, que sería el segundo monómero. Por lo tanto, el polietileno-tereftalato es un polímero de dos monómeros. Mientras que el policloruro de vinilo, el PVC, sería un homopolímero, que está compuesto de un solo monómero. Permiso. Profesor, ¿la baquelita es sintético? Sí, la baquelita es un tipo de plástico que más adelante se ve que está en la categoría 7 de los plásticos, que significa que es otro tipo de plástico. Es otro plástico, es completamente sintético. ¿Se pueden sintetizar polímeros a partir de cualquier monómero o solo con algunos? Depende de cómo es la química y depende de con qué condiciones yo estoy trabajando. Por ejemplo, aquí yo tengo
un grupo ácido que actúa con un grupo básico. Entonces ocurre una reacción ácido-base. Más adelante vamos a ver que estos liberan una molécula de agua y se forma un enlace acá. Entonces, se libera este OH, se libera un hidrógeno, un OH más un hidrógeno es H2O, que es agua, se forma el enlace carbono-nitrógeno. Entonces, esto vamos a ver después tipos de reacciones. Esto es una reacción de condensación de formación de polímeros. Y esto es solamente una reacción de adición. Una reacción radicalaria que vamos a ver cómo se llama. Depende de las condiciones. De las razones por las que yo puedo formar PVC es porque hay un doble enlace y ese doble enlace se abre para formar dos enlaces más. Entonces se forma un enlace simple. Si yo formara dos cloroetano, si yo partiera a través de dos cloroetano, es decir, dos carbonos y un cloro con un enlace simple, es muy difícil formar un polímero porque no hay electrones extra que puedan formar otro enlace. Entonces, depende de la química del compuesto, de las condiciones con las que yo estoy trabajando. Sí, se pueden formar muchos polímeros con muchos monómeros completamente distintos. Hay polímeros que solo se logran a altas temperaturas. Sí, eso es verdad. La gran mayoría de los polímeros se necesita añadir temperatura porque estoy formando un nuevo enlace. El vinilit, ese no lo he visto, ese lo desconozco. Y eso de que el agua que se comporta como dos líquidos tampoco lo entiendo muy bien yo. Sé que el agua se comporta como anfulito, es decir, que puede actuar como ácido y como base, pero eso lo vamos a ver en la clase de ácido-base, que no es esta, va a ser más adelante. Aplicaciones de los polímeros sintéticos, o no necesariamente sintéticos, pero de los que son más fáciles de procesar. Tenemos polímeros elastómeros. ¿Qué significa que sea elastómero? Es un elástico. Todo el mundo conoce estas bandas de elástico, ¿no es cierto? Con las que se envuelve el papel, los billetes, cualquier cosa, las cartulinas. Son materiales que son muy extensibles, es decir, yo los puedo deformar y no se rompen, o yo los puedo deformar y esperar que no se rompan, porque si está muy viejo y degradado sí se puede romper y eso duele mucho. Se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo, pero recuperan su forma inicial al eliminar la fuerza aplicada. Si yo estiro el plástico y lo suelto, vuelve a su forma inicial. Eso significa que es un polímero elastómero. Un polímero plástico, sin embargo, plástico, ¿qué tengo plástico? La carcasa de mi celular es un polímero plástico, porque si yo aplico una fuerza suficiente puedo romper la carcasa. ¿Cierto? Es duro. Hay polímeros que no son tan duros como el polímero de la botella de plástico que está aquí también al frente. Una vez que yo los deformo, no los puedo volver, no pueden volver a su forma original. ¿Extensibilidad es lo mismo que elasticidad? Sí, se utilizan como términos intercambiables. Un polímero elastómero tiene una alta extensibilidad, es decir, alta elasticidad, y un polímero plástico tiene una muy baja extensibilidad y tampoco es elástico. Básicamente, que sea elástico significa que pueda retomar su forma original, y que sea extensible es que se puede expandir. Un chicle, goma de mascar, uno la goma la mastica, la mastica, la mastica, la mastica, y uno puede hacer una burbuja, un globo con la goma de mascar, con el chicle. Eso significa que es altamente extensible, pero si yo lo reviento, no vuelve a su forma original, no se retrae completamente, por lo tanto, no es elástico. O sea, sí, no es elástico. ¿El PVC se consideraría un polímero plástico? Sí. Específicamente, sí. Muy bien. El PVC y muchos de los polímeros se consideran polímeros plásticos. Son pocos los polímeros que son elásticos. La silicona, una vez que se seca, también es un polímero plástico. Sí tiene cierta elasticidad, pero tiene menor extensibilidad. Y si uno aplica la suficiente cantidad de fuerza, sí se puede romper la silicona.
Pero si el plástico no puede volver a su forma original, ¿cómo se explica que sea reciclable? Muy buena pregunta, don José. Como todos los polímeros, yo puedo reutilizarlo. Es como si fuera el vidrio. Si bien el vidrio yo lo rompí, no puede volver a su forma original, puedo aplicarle temperatura para que alcance un estado líquido y se fusione. O sea, que se fusione básicamente, que sea líquido. Y que las moléculas, que las cadenas que forman el polímero se puedan volver a enlazar, se puedan reenlazar entre sí. Y una vez que lo enfrío, formo nuevamente una botella. Pero si yo la aplasto, no va a volver a su forma original. Eso significa que sea plástico, que no es elástico. Pero todos los plásticos, o muchos de los polímeros, son reciclables. Se pueden reutilizar sucesivamente. Ah. ¿Se puede transformar un polímero en un líquido aplicando calor? Sí, sí se puede, pero lo que pasa con los polímeros es que si uno aplica mucho calor, muy rápido, se descomponen. Es como si fuera una proteína, es como si fuera el azúcar. Consideren el azúcar un polímero. O sea, la glucosa podría ser un monómero. Yo lo derrito todo y formo caramelo. El caramelo podría ser un polímero, un homopolímero, porque solamente estoy utilizando glucosa. Pero si yo lo caliento mucho, se empieza a quemar, se empieza a descomponer. Eso es lo que ocurre también con todos los polímeros elásticos y polímeros plásticos. Si yo los caliento mucho y muy rápido, se descomponen. Pierden su propiedad de polímero y vuelven a sus monómeros. Tenemos polímeros que se pueden hacer fibras. Estos polímeros presentan un alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad. ¿Qué significa esto? Que se pueden doblar mucho, ¿no es cierto? Como el polerón se puede doblar mucho, pero no se pueden estirar tanto. Por eso se hacen cuerdas de rescate, cuerdas de montañismo con estas fibras. Son muy poco extensibles, tienen muy buena fuerza, pero son lo suficientemente elásticos como para que adopten distintas formas, por así decir. Y tenemos polímeros sintéticos que son adhesivos, sobre todo los poliacrilatos. Muchos conocerán acá en Chile la gotita. No sé si se vende la gotita en Argentina o en Perú, pero esto es pegamento de acción instantánea, pegamentos desecados rápidos, también se les conocen como cemento, pegamento cemento. Combinan una alta adhesión y alta cohesión. ¿Qué significa esto? Que se adhieren muy bien y que después es muy difícil despegarlos. Algunos ejemplos de polímeros elásticos. Bueno, hay alguna razón por la que las bandas elásticas las hacen de ese polímero. No sé qué polímero es, pero sí, el profesor lee el chat, supongo que yo leyendo su pregunta, respondo su pregunta, ¿cierto? ¿Cómo funcionan los polímeros de una cuerda a tensión para que no se rompa? Buena pregunta. Si yo tomo una sola fibra y la estiro lo suficiente, la voy a poder romper. Pero si yo junto muchas fibras, el peso se distribuye. El usar cientos de fibras, si ustedes se dan cuenta aquí, deben haber 3 cuerdas grandes que hacen esta cuerda gigante y cada una debe estar hecha de 20, 30 fibras individuales. Y eso le otorga mucha fuerza porque al final estoy distribuyendo toda mi carga alrededor de ¿cuántas? 60, 90, 100 fibras distintas. Entonces si yo peso 70 kilos y me cuelgo, al final cada una de esas cuerdas va a estar soportando, o fibras, va a estar soportando menos de 700 gramos. Por eso le otorga tanta fuerza hacer cuerdas de muchas fibras. También está el no más clavos. Aquí en polímeros adhesivos, el no más clavos se utiliza para pegar maderas sin el uso de clavos. No más clavos, básicamente no daña la madera.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos quedaría esto. Los mecanismos. Tenemos reacciones de condensación, tal como yo les dije antes. Está reaccionando un ácido con una base y libera agua. Aquí tenemos urea y está actuando con formaldehído para formar un polímero que es el polímero urea-formaldehído. Es un polímero completamente natural. Se puede producir a bajas temperaturas y que sea una reacción de condensación básicamente me indica esto, que se libera una molécula de bajo peso molecular. En este caso se libera agua. El agua, en comparación a todo esto que está aquí, o sea, se liberan dos moléculas de agua, se libera una molécula de agua por cada enlace que se forma entre urea formaldehído y otra urea. O sea, de la unión de tres monómeros, es decir, dos urea y un formaldehído, se libera una molécula de agua. Si lo comparamos con el peso total de todo lo que se unió, es de muy bajo peso molecular. Entonces, eso significa condensación. No necesariamente se tiene que liberar una molécula de agua. De hecho, en este caso estamos viendo el polietilén-tereftalato, que son las botellas de plástico, las botellas con las que se hace la Coca-Cola, la Sprite, la Fanta, el Pepsi, 7-Up. Y aquí, en vez de eliminar agua, estamos eliminando metanol. ¿Cuál es el problema con el metanol? Es tóxico, así que toda esta reacción se tiene que hacer de manera controlada. ¿Para la PSU hay que aprenderse la estructura de cada polímero? No. Para la PSU usted debe aprenderse las clasificaciones de dicha estructura. Es decir, aleatorio, alternado, en bloque y ramificado, los mecanismos de cómo se forman y las propiedades de cada uno. El hecho de que se libere agua es indicador suficiente para decir que es de peso molecular bajo. No es que cuando se libera agua o otra molécula de bajo peso molecular, como es el caso acá del etanol, me indica que es una reacción de condensación. Eso me indica que se libere agua o una molécula de bajo peso molecular, el etanol. El metanol, digo, el metanol, que es una reacción de condensación. ¿Por qué se llaman reacciones de condensación? Porque la primera vez que se hicieron este tipo de reacciones, efectivamente se condensaba agua. Entonces dijo, oh, esta reacción condensa agua, es una reacción de condensación. ¿Esto es módulo común? Me preguntan de doña Elizabeth. No, esto ya es módulo electivo. Como tenemos reacciones también de condensación, hay reacciones que no condensan y que se llaman reacciones de adición. No se libera ningún compuesto de baja masa molecular. ¿Qué significa que no se libere? Que no hay pérdida de masa o que no se condensa agua o no se producen subproductos, tal como es el caso del polietilén-tereftalato, que se libera metanol, tal como es el caso del polímero urea-formaldehído, que se libera agua. Aquí estamos formando PVC, polivinilcloruro, cloruro de polivinilo, sí, PVC o PVC, si es que nos vamos a poner más específicos. Aquí yo tengo un catalizador, que es lo que me inicia la reacción de formación, la reacción de adición. El catalizador al final lo que me hace es romper de manera homolítica este doble enlace formando dos electrones, formando dos radicales libres. El radical libre luego actúa o ataca sobre otro radical libre o sobre otro doble enlace, formando así un enlace al medio y otro radical libre. Y esto es lo que se conoce como propagación o crecimiento de la molécula. Y cuando se terminan, los radicales libres que quedan en los extremos se pueden unir a impurezas o se unen con dos cadenas con un terminal neutralizado. Es decir, un radical libre que ya tenía bloqueado uno de sus terminales, se unen los dos radicales libres y se terminó todo esto. ¡Tarán! Entonces, las reacciones de adición ocurren de esta manera. Hay una iniciación donde se forma el radical libre. Está la propagación, donde se unen muchos radicales libres, y está la terminación, cuando se neutralizan los radicales libres.
Profesor, ¿el poliestireno y el poliestireno expandido tienen la misma fórmula? Sí. Lo que varía en el poliestireno y el poliestireno expandido es el proceso. ¿Es necesario aprenderme toda la tabla periódica? No, para la PSU preguntan solamente hasta el calcio, es decir, los primeros 20 elementos, y aún así entra una tabla periódica hasta el calcio en la PSU. ¿Hasta qué clase es módulo común? Creo que como hasta la clase 14. Es hasta la clase de propiedades del carbono donde se ve petróleo. Esa es la última clase de módulo común. Solamente es una función la del catalizador en mecanismos de formación de polímeros. Sí, el catalizador lo único que hace es transformar mi monómero inicial en un radical libre para poder iniciar la reacción de adición. Existen compuestos iónicos apolares. Compuestos iónicos apolares. Compuestos iónicos apolares. Podrían eventualmente existir, porque el enlace puede ser iónico y la molécula puede ser apolar. Pero tiene que haber más de un enlace. ¿El catalizador no forma parte del polímero después de la reacción? No. Esa es la gracia del catalizador. El catalizador se utiliza una mínima fracción y después no interfiere en el resto de la reacción y no forma parte del producto. Y tenemos las propiedades. Tenemos plásticos o elásticos que son termoplásticos, que significa que sea termoplástico, que al calentarse fluyen y al enfriarse se endurecen. Y termoestable significa que no fluyen, siempre están en un estado sólido y que si los calentamos mucho se descomponen. Esto es distinto a que sea plástico o elástico. Que sea elástico significa que se puede deformar y recuperar su forma inicial. Que sea plástico es que yo al deformarlo murió, no regresa, no vuelve a su forma original. Que sea termoplástico es que es completamente maleable a mayores temperaturas y que después cuando se enfría se solidifica y al ser termoestable significa que yo al calentarlo no sufre variaciones en su estructura. Eso. Profesor, entonces, ¿por qué el poliestireno expandido reacciona con la acetona derritiéndose y el poliestireno normal no se derrite? No lo sé. Eso lo tendría que buscar después. Nunca me pregunté eso en realidad. ¿Estas propiedades solamente se basan en la temperatura aplicada? Sí. Porque si yo caliento dos polímeros y uno es termoplástico y el otro es termoestable y los caliento a la misma temperatura, el termoplástico se va a derretir y el termoestable no le va a pasar nada, solamente se va a calentar pero no se va a fusionar. Si yo los caliento más, mucho más, eventualmente los dos se van a descomponer. Pero que sea termoplástico significa que pasa de sólido a líquido, que sea termoestable es que siempre es sólido. El PVC es un polímero termoestable. Es un homopolímero termoestable. No es un polímero elastómero, es un polímero plástico. Es un homopolímero plástico termoestable. ¿Ven? Ahí tienen toda la clasificación del PVC. Si yo caliento PVC, lo voy a poder doblar un poco, pero no se va a derretir. Y si yo lo caliento más, eventualmente el PVC se va a quemar. Se va a descomponer. Y nos pasamos unos 10 minutitos ya casi de lo que es la clase, así que vamos a hacer el único ejercicio que tenemos para el día de hoy, que es la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Muchas gracias a la Universidad Mayor por sumarse a este proyecto. Y la pregunta dice más o menos así. De los siguientes polímeros, ¿cuál es natural? Alternativa A, caucho. B, poliestireno. C, nylon. D, teflón.
Bueno, como muchos de ustedes ya respondieron y respondieron bien, que lo importante es el caucho, tal como les expliqué, el caucho es un polímero, perdón, completamente natural que se extrae de la corteza del árbol. ¿Cómo se extrae? Es muy gracioso. No sé si es de la misma manera en que algunos árboles forman salvia o savia de árbol. Eso es como baquelita o como cera que expulsan algunos árboles cuando se les rompe la corteza. El árbol que forma caucho rompen precisamente la corteza para que salga caucho, para que se selle. Pero lo cortan tan largo que el árbol expulsa tanto caucho que forma una corriente de caucho y después esa corriente se colecta. Una vez que se colecta la forma líquida, se evapora su humedad para que quede más plástico, se forman distintas capas de caucho y la gente, esto es antes de la llegada de los conquistadores españoles aquí a América, en México sobre todo, tomaban vejigas de vaca secas, las inflaban y las iban envolviendo en las láminas de caucho que ellos habían hecho y ahí se formó la primera pelota de fútbol. No, mentira. Ahí se formó una pelota y mucha gente jugaba el juego de pelota, que por eso en muchos países de Latinoamérica cuando decimos vamos a jugar fútbol, decimos no, yo juego la pelota. Es un juego que se jugaba en México, no sé si eran los aztecas o los mayas los que jugaban el juego de pelota. Era un aro que estaba muy alto y la gente con golpes de cintura y de cadera tenía que hacer pasar la pelota por el aro. Es como básquetbol pero sin manos y con caderas y con una pelota más pequeña y que rebota más. Don Catlack dice, hola, ¿desde cuándo hay este curso? Este curso partió el mes de marzo, el 8 de marzo si es que no me equivoco, y dura hasta 2 semanas, 3 semanas antes de la PSU, o un mes incluso antes de la PSU, y se van a hacer clases de repaso también a fines de la materia final del contenido. ¿En la película El Dorado se jugaba eso? Sí, precisamente en la película El Dorado se jugaba el juego de pelota. Muy bien. Es muy buena esa película. Ya, chiquillos, dudas, consultas respecto de la clase. Dudas, consultas respecto de la clase, cosas que no les hayan quedado claras. Son muchas clasificaciones que hay de los polímeros. Si es que alguna no les quedó clara, el momento para preguntar es ahora. ¿Poliestireno más caucho formaba caucho sintético? No. El caucho sintético se formaba aquí, a partir de caucho natural, que es poliisopreno, y azufre. Al agregar azufre, el azufre se une a partes de estos dobles enlaces que tiene el poliisopreno, entrelazando distintas cadenas de poliisopreno, lo que le otorga mayor solidez o mayor estabilidad al caucho. ¿Qué polímero puedo usar para reparar mi corazón? Oh. ¿Qué otras preguntas podrían derivarse de esto? ¿Cómo se denomina el proceso de formación de caucho sintético? Volcanización. ¿Por qué se llama volcanización? Porque se nombró en honor al dios helénico. Creo que es helénico. No es romano. Y es de Grecia, así que yo creo que es el dios helénico. Vulcano, que es el que reparaba y hacía armas para los dioses. ¿Pasó o pasaré hibridación? Del carbono ya la vimos en la clase de propiedades del carbono y creo que la vimos también en la clase 17, que si no me equivoco fue la clase pasada. ¿Todas las clases que subieron este año entran a la PSU? Sí. Ahora, si la PSU decide preguntar más de una materia que de otra, eso es cosas que ve el DEMRE. Mi profe una vez dijo que una forma para identificar las reacciones de condensación de la de adición era mirar si es que tenía grupos funcionales, porque siempre van a tener. Sí, es una manera muy buena, y de hecho si ustedes ven aquí, polímeros de condensación, hay dos grupos funcionales distintos. Aquí tenemos
grupos carboxilos, grupos OH también. Tenemos aquí... ¿cómo se llama este grupo? Un éster, si es que no me equivoco. Tenemos un éster aquí que se forma. Aquí no tenemos grupos funcionales, que es el de adición. También vimos aquí, por ejemplo, tenemos un grupo ácido carboxílico, un grupo pina que me forma un... ¿cómo se llama este grupo funcional? Se llama. No se llama. Profe, perdón por la pregunta, pero ¿por qué la acetona derrite el tecnopor? No tengo idea. Es una reacción que tiene la acetona, ya sea con el tecnopor o con lo que nosotros llamamos plumavit, que es el poliestireno de alta densidad. Simplemente se derrite, la acetona lo derrite. ¿Por qué lo derrite? No sé, no he buscado la explicación de por qué la acetona derrite tantas cosas. Sí sé que la acetona es un muy buen solvente y que antes se utilizaba como quita esmalte, pero después dañaban las uñas y entonces todas las mujeres que se limpiaban muchas veces las uñas con acetona terminaban con las uñas amarillas, feas, rotas y en algunos casos hasta se les caían las uñas y se dieron cuenta que, oh, la acetona no es tan buena como antes pensábamos y ahora no se usa acetona, se usa quita esmalte. Amida, eso, muchas gracias, don Gabriel se ganó un alfajor. Grupo Amida. Ese era. Muchísimas gracias. ¿Existen instancias para hacer preguntas de materia pasada a un profesor en línea? A mí me dijeron que ojalá todas las preguntas fueran respecto a la clase del día de hoy. Si tiene dudas de clases pasadas, puede comentarlas en el video de dicha clase. Y ahí también puedo responderlas yo o pueden responderlas otros estudiantes que vean ese mismo video y que tengan esa duda, que sepan más de esa materia. ¿Las cetonas actúan como ácido? No. No. Que pueda disolver no significa que tenga poder ácido. Tiene poder, puede actuar como solvente. El agua también actúa como solvente y el agua sí también puede actuar como ácido. Que muchos ácidos puedan disolver no significa que puedan disolver porque son ácidos. Profesor, ¿dónde puedo conseguir estas diapositivas? Estas diapositivas son de puntaje. Si ustedes las quieren, están aquí y están ahora. Y están todos los videos también de YouTube subidos al canal de YouTube. Profesor, ¿qué estudió o qué está estudiando? Yo soy un alumno de la Facultad de Química, de la carrera de Química, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está Ingeniería en Química, Bioquímica, Química y Farmacia. Yo entré a Química, tal cual. Ni más ni menos. Que es química pura y aplicada y difícil y al mismo tiempo muy bonita. Es mucha matemática. Si son malos en cálculo, por favor intenten buscar otra carrera que no sea química porque me costó mucho sacar lo que es cálculo de todo lo que es química. ¿Qué porcentaje es esto de la prueba aproximadamente? No lo sé. El DEMRE ve cuántas preguntas de qué materia aplica. Si al DEMRE en módulo lectivo se le ocurre hacer las 20 preguntas, creo, 20, 18 preguntas solamente de una materia, lo puede hacer. Si quiere sacar solamente una pregunta de toda la materia de polímeros, lo puede hacer. Profesor, otra pregunta. ¿El limón aclara la piel o es falso? Eso es falso. Eso es súper falso. Si usted quiere tener una piel más clara, evite exponerse al sol. Listo. Le puede producir falta de vitamina D y cuando sea viejo también le puede producir osteoporosis. Pero la única razón por la que su piel es oscurita, las únicas dos razones por las que la gente tiene piel oscura, una es genética. La otra es exposición al sol que hace que la piel produzca melanina, que es un compuesto que le otorga coloración. La melanina es lo mismo que pasa con los ojos. En la base todos tenemos ojos azules o verdes, pero gracias a la producción de melanina, mis ojos son cafés. Sí. Profe, ¿qué se puede estudiar?
Me gusta mucho la química, pero en matemática me va horrible. Yo encuentro muy atractiva la carrera de agronomía. Yo la encuentro muy atractiva la carrera de agronomía, la verdad. Tiene un amplio muy grande, es una carrera muy bonita, muy aplicada, tiene mucha química también. Y son solamente 2 cálculos y una estadística, si es que no me equivoco. Profesor, yo soy técnico profesional. ¿La prueba de PSU en modo técnico es solo la mención o es todas? Tengo entendido que es módulo electivo y módulo común, pero que es más corta. Eso está en la página del DEMRE. En la página del DEMRE está el temario, tanto para postulación a títulos o carreras universitarias como a carreras del área técnica. Así que te recomiendo que entres a la página del DEMRE, postulación 2018, y ahí está todo para ver las diferencias entre la PSU módulo técnico o módulo universitario. La pigmentación tiene que ver con el color de la piel, es al revés. El color de la piel tiene que ver con la pigmentación. Profesor, ¿por qué si uno pierde melanina salen canas, pero la piel o el color de los ojos se queda igual? No es que uno pierda melanina, sino que los folículos del pelo producen menos melanina, porque al final el cuerpo es lo suficientemente inteligente como para dejar de producir melanina en el pelo y guardar proteína para otras funciones más importantes. En el PVC, ¿qué significan los corchetes? Eso es en este mismo, muy bien. Que este es el monómero. Que este monómero se repite n veces. Y que al momento de añadirlos, este es el bloque base y que este bloque se repite n veces. Infinitas veces, muchas veces. O sea que cuando sea viejo puedo ser más blanco, cabello blanco y ojos azules, si deja de tomar sol, sí, eventualmente. ¿Qué opina usted de la carrera de química y farmacia? ¿A partir de qué número n se considera polímero? Si hay más de uno, es un polímero. Tiene que haber mínimo 2 monómeros para formar un polímero. Ahora hay polímeros de cadenas cortas, polímeros de cadenas largas, oligopolímeros. ¿Qué piensa usted de la carrera de química y farmacia? Es muy bonita, uno de mis mejores amigos estudia química y farmacia. El enfoque es distinto a química. Química es más del área matemática industrial. Química y farmacia, la parte de química es más del área de la salud. Entonces ellos ven farmacología, farmacocinética, toxicología, bioquímica, física para ciencias. ¿Un dímero es un polímero? Sí, un dímero es un polímero formado por 2 bases estructurales. Les recomiendo que se metan a cada una de las universidades, bajen la malla de la carrera en la que ustedes están interesados y comparen las distintas mallas y vean cuál es la que más les acomoda. Si me pudiera cambiar de carrera, ¿cuál me cambiaría? A agronomía, definitivamente agronomía. De hecho, estuve postulando para hacer carreras paralelas con la carrera de agronomía. A mí me gusta mucho. En los polímeros tienen que ver las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, forman uno de los polímeros más importantes y es la unidad de toda la vida, que es el ADN. Y el ADN es un polímero estructural muy importante, muy complejo. Hay que hacer memoria en química. Yo para química siempre he recomendado, más que aprenderse todo de memoria, entender por qué funciona de esa manera. ¿Por qué las reacciones de adición son de adición? ¿Por qué las reacciones de condensación son de condensación? Tiene mucha lógica lo que es todo el área de química. Si es un polímero con un solo monómero, es un homopolímero. Si tiene 2 monómeros o más, es un copolímero. Es pura lógica. Sí, yo creo que hay que hacer memoria para la parte de química orgánica, pero eso es ya ejercitar y ejercitar y ejercitar. Profesor, ¿es cierto que hay un compuesto que hace crecer la barba? No sé, yo si lo hay, lo desconozco. Hay distintos compuestos químicos que estimulan el crecimiento y el desarrollo del pelo.
Sí, eso es verdad. Pero, ¿de dónde podríamos obtener melanina? Melanina es un compuesto que forma la piel. Así que si usted quiere tener una fábrica de melanina, tenga un pedazo de piel y expóngalo al sol y ahí va a tener melanina. El monómero del ADN es un nucleótido. El ADN tiene 4 monómeros distintos, que son las 4 bases nitrogenadas. Sí, los nucleótidos. ¿Cuándo es la próxima clase? Jueves. Jueves es la próxima clase a las 5 de la tarde, hora de Santiago de Chile. Diferencia entre homopolímero y heteropolímero. Primero, no existen los heteropolímeros. Eso lo vimos acá. O tenemos homopolímeros o tenemos copolímeros. El ejercitario fue un ejercicio porque quería responder muchas de las dudas, porque me ha pasado que esta clase tiene muchas dudas y aparentemente no eran tantas dudas, pero queda poco tiempo. Tuvimos un ejercicio. Homopolímero es que solamente tiene un monómero, y si tiene dos polímeros, o sea, dos monómeros o más, se llama de un copolímero, no de un heteropolímero. ¿Qué vamos a ver de la siguiente clase? Uy, ¿qué entra en la siguiente clase? ¿Qué nos falta por ver? Nos falta ver termodinámica, ácido-base, óxido-reducción, química nuclear. Nos quedan unas 10, 12 clases por ahí, pero esos son los temas que nos faltan. ¿Qué piensas de la carrera de tecnología médica? Yo, cuando di la PSU, quise postular a tecnología médica, pero nuevamente me dije, no quiero pasar encerrado en un espacio chiquitito atendiendo gente. Reacciones nucleares, química nuclear es de las últimas materias, no sé si es la penúltima materia o la última materia. Ingeniería ambiental, no desconozco la carrera, desconozco el campo laboral, lo siento mucho. Por ejemplo, Don Relix pregunta por qué al agua con azúcar al batirlo se mezcla más, pero de líquido con gas al batirlo el soluto se va. Yo cuando tengo un soluto sólido y lo agito, tengo mayor probabilidad de que el solvente forme un enlace con el soluto, disolviéndolo más, efectivamente. Los gases se comportan al distinto que los solutos líquidos o que los solutos sólidos. Los gases necesitan baja temperatura. Al necesitar baja temperatura, la cinética molecular también baja. Entonces, si yo aumento la cinética molecular, voy a evitar que los gases se disuelvan en el solvente. Los gases se comportan al revés en ese sentido de los líquidos y de los sólidos. Profe, ¿por qué cuando explota una bomba nuclear se crea esa figura de honguito? Eso tiene que ver solamente por cómo fluye el aire y la temperatura. La temperatura siempre es más alta al centro que en los costados, entonces la parte del centro siempre fluye más rápido que la parte de afuera y por eso se forma el honguito. Ingeniería en química, uno de mis compañeros de colegio entró a estudiar ingeniería química. Lo que hace el ingeniero químico es escalar todo lo que hace el químico en el laboratorio. Si yo lo que hago ocupo 5 ml y 2 ml, el ingeniero químico lo escala para que esté en 250 litros y 280 litros. Y tomar todas las precauciones distintas. Y sería todo, chiquillos. Son las 6 de la tarde. ¿Por qué mientras más temperatura se puede disolver más soluto? Porque yo al aumentar temperatura aumento la solubilidad del soluto. Eso tiene que ver netamente con un comportamiento cuántico que yo completamente desconozco de la materia sólida. ¿Vamos a ver cinética química? Sí. Sí, vamos a ver cinética química. Son 2 clases de cinética y termodinámica, si es que no me equivoco. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima clase, jueves 5 de la tarde, horario de Santiago de Chile. En Perú me dijeron que eran las 4, ¿no es cierto? Así que supongo que ahora en Perú son las 5.
En Punta Arenas es 1 hora más, o sea que en Punta Arenas ahora son las 7, entonces en Punta Arenas parten a las 6, acá en Santiago de Chile parten a las 5 y creo que en Iquique también parten a las 5. Cuídense, chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana, descansen, que tengan un buen día jueves o noche de jueves, tarde, que mañana les sea un buen día viernes, descansen, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.